Muy bien, estamos terminando nuestro mes de junio. Esta es la penúltima mañana que nos reunimos para tratar y seguir profundizando en el tema del varón padre, del padre y varón. Voy a compartir con todos ustedes algunos textos que nos pueden ayudar a cerrar la brecha, a cerrar el puño, a concretar, finiquitar cualquier vacío o espacio que se nos pueda haber quedado sin tratar, sin considerar. Vamos a escuchar algunos textos que nos ilustran cómo el Señor Jesucristo estaba en el Padre, y lo otro es para que rompamos el esquema de que el Hijo estaba presente, pero el Padre estaba ausente, o el Padre estaba en algún rincón del universo, en un lejano lugar, en alguna galaxia o en algún plano espiritual distante, y el Hijo se hizo visible. Entonces, el punto es que el Padre Celestial está en su Hijo, está en Jesús. Voy a leer algunos de los muchos textos que nos pueden ilustrar esa idea. Ustedes leerán con calma el Evangelio y allí mirarán y considerarán y ampliarán. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Culmina con el 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, el Señor pone como referente y testigo permanente las obras. Entonces, lo primero que tenemos que ver en esta mañana es que no podemos quedarnos en una fe de que tenemos un Padre Celestial, en una fe sin obras. Por medio de las obras vamos a hacer que otros crean para poder mostrar que el Padre está en ti y tú en Él. El Padre está en nosotros y nosotros en Él. Evangelio de Juan, capítulo 14. Voy a leer los textos, los versículos 10 y 11. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Lo repito. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Nuevamente vuelve y las referencia. Versículo 20 del mismo capítulo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Mira qué cosa tremenda. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, que es lo que venimos hablando en este devocional. El Señor está en el Padre. Vosotros en mí. Mira tú que me estás escuchando. ¿En dónde puedes ser hallado?
¿Alguna vez te has sentido perdido? ¿Que no te hallas, que no te encuentras? Bueno, mira, ahí te está diciendo la palabra, ¿dónde estás? Si estás perdido, puedes encontrarte. ¿En dónde? En Cristo. Tú y tú y tú también. Todos nosotros. El Señor nos dice, yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces, el Señor está en tu corazón por la fe. Cristo habita por la fe en tu corazón. Maravilloso. Entonces, el Señor está en ti y el Señor está en su Padre. Dice, yo estoy en mi Padre y yo estoy en vosotros. El Señor está en el Padre y está en ti. Y tú estás en el Señor. Al estar tú en Cristo, tú estás también en el Padre, porque Cristo está en el Padre. Yo estoy en mi Padre. ¿Ok? Vosotros en mí y yo en vosotros. Pongamos un ejemplo. Hay una casa. La casa tiene un armario y vamos a guardar una maleta en el armario. La maleta está en el armario y el armario está en la casa. Entonces, si tú eres la maleta y estás en Cristo, que es el armario, y Cristo está en la casa, que es el Padre, la maleta está en el Padre. ¿Ves? Entonces es maravilloso, es encontrarte. Por eso dice, nadie viene al Padre, sino por mí. Porque al Padre nadie lo conoce sino el Hijo, y quien el Hijo lo da, a quien el Hijo lo dé a conocer. Pero al Hijo nadie lo conoce sino el Padre. Mira, esto es una relación unipersonal, unidireccional. Qué cosa maravillosa. Vamos a otro texto. Diecisiete, 21 nos dice para que todos sean uno. Bueno, desde el 20 voy a leer. Capítulo 17, versículos 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces el Señor no ruega solamente por los que tiene ahí delante, sino por los que van a creer a partir de ellos. El Señor está orando por ti, por mí, por todos nosotros, y también está orando por aquellas personas que te van a creer a ti y me van a creer a mí cuando testifiquemos de Cristo. Dice, y no solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí están estos ellos, aquí estamos. Mira, mira qué cosa tremenda que estamos cerrando nuestro mes del Padre. Muy bien. El punto sería, estas son cosas absolutamente reales. No hay una novedad en que Dios se presente o se revele como un padre. El mismo rey David, y hay una canción que compuso nuestro hermano Nemesio que dice, nuestro Padre desde el siglo y hasta el siglo. Esta es una canción que es tomada de la oración que hizo David cuando recibió la ofrenda para construir el templo. Los
materiales, el oro, la plata, las piedras preciosas que le iba a dejar a su hijo Salomón para la construcción del templo. Entonces él ora y allí se dirige al gran Dios como nuestro Padre desde siempre, desde el siglo y hasta el siglo. Entonces, esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo, no sé, por ahí 8, 9, 10, por ahí está. Sí, es Segunda de Crónicas. Bueno. Entonces, mira, el punto no es una aceptación por fe, bueno, voy a aceptar a Dios como Padre, sino que podamos creer y obrar. Ya leímos acerca de las obras, para que por las obras que tú hagas estés andando como un hijo de la luz. Por las obras que tú hagas, que yo haga, que nosotros hagamos, estemos evidenciando que somos hijos de nuestro Padre. No por una declaración de fe. Padre, te recibo en mi corazón y me declaro hijo tuyo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén y recontra amén. No, eso no, aquí no. Esto es traducido en muéstrame tu fe por tus obras, por tus obras. Entonces ya leímos Juan 10, Juan 14, ¿ves? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya sabemos que no es por obras que vas a ser salvo. ¿De qué vas a ser salvo fundamentalmente? Unos dirán, no, pues del lago de fuego, no, del infierno, de la ajena, del Abadón, del Seol. No, fundamentalmente vas a ser salvo de una naturaleza caída, de una naturaleza que te lleva a hacer el mal que no quieres. Porque si tú fueras un perverso, un inicuo, pues es el mal que sí quieres, el que procuras, y procuras hacer el mal y lo haces. No tendrías ningún reparo ni ningún remordimiento, pero si puedes decir, no, yo no quería esto, me arrepiento, y ves el error, entonces ahí estás en el proceso. Vas a ser salvo de una naturaleza caída, vas a ser salvo de ti mismo. ¿Ves? De ese tú que no quieres ver en acción, de tu peor versión. ¿Para qué? Para que aparezca lo que querías ver de ti. El brillo, el fulgor, el resplandor, la gloria, las virtudes de Cristo manifestándose en tu vida. Entonces vendremos a ser hijos de nuestro Padre. Porque estamos mostrando por las obras. No solamente nos quedamos declarando o diciendo Padre nuestro que estás en los cielos, porque vamos a ser hallados en Él. ¿Sí lo están viendo? Voy a leer un texto en Juan 17, 21. No, este ya lo leímos, Juan 17, 21. Voy a leer Juan 14, 21. Eso, 14. Discúlpeme. Juan 14, 21 dice así. Bueno, voy a leer el 20 para darle contexto y el 21. El 20 ya lo leímos, pero para que vean dónde está ubicado. Juan 14, versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora sí, viene el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No dice el que me cante, el que me ore, el que levante las manos, el que voltee los ojos y se quede medio visco. No.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Ves? ¿Quiénes serán los hijos manifestados? ¡Wow! ¿Y qué es lo que van a manifestar? Pues a Cristo. Cristo se manifestará en aquel que le ame, porque él va a ser amado de Cristo. No es una promesa, es una experiencia. ¿Y cómo se puede ver eso? Esto no es por fe. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Cómo la están viendo? Sí, sí. ¿Se redondea todo? ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Miren ustedes esto. Acabo de leer: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Hijo permanece en el amor del Padre por guardar sus mandamientos. Tú y yo, todos nosotros podemos permanecer en el amor de Cristo. Estoy leyendo Juan 15, 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Entonces hay mandamientos de padre a hijo generacionalmente. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Qué tremendo. Esto ya estamos en el terreno de obrar, no solamente de creer y decir, ay, sí, tan lindo el Señor, tan lindo que es el Señor, tan tierno. Sí, sí, claro que sí. No voy a decirte que no. Pero entonces ahí está claro. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No es el que lo declare, no es el que lo confiese, no es el que levante la voz o diciendo, te amamos, Señor. Y el que me ama, o sea, el que guarda mis mandamientos, será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. En la segunda epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9, leemos: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Tiene al Padre y al Hijo. Vendremos a Él y haremos morada en Él. De la manera como el Padre y el Hijo hacen morada en el que cree y en el que guarda los mandamientos y en el que no se extravía y persevera en la doctrina, de la manera que el Padre y el Hijo vienen a hacer morada en ese creyente, de la misma manera ese creyente está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. O sea, también el Hijo le puede decir al Padre, vendremos al Padre y haremos morada en Él. El Hijo y tú moran en el Padre y el Hijo moran en ti. ¿Ves? Es el gran plan de la unidad, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, dice el Señor. Entonces, redondeando la idea, final, la mejor manera de honrar al Padre celestial, porque debemos honrar al Padre y Madre terrenal también, la mejor manera de honrar a ese Padre celestial es teniendo un comportamiento de hijo, de manera que el Padre tenga en ese hijo su complacencia. De manera que si tú amas
al Cristo de Dios, entonces el Padre te amará y el Cristo te amará y Cristo se manifestará en tu vida. Entonces, esta es la diferencia entre quedarnos únicamente en el terreno creyentes, que es el que simplemente cree, pero estos son los actuantes, no creyentes, sino actuantes, caminantes, obrantes, los que se encaminan por la senda del Hijo. Muy bien, esa es la penúltima reflexión que tendremos en el mes de junio. Mañana estaremos concluyendo el mes y con la bendición de Dios habrán improntas en tu vida y en la vida de muchos, de muchísimos, que afectarán notablemente toda su existencia en todos los campos. Feliz día para todos.